Bienvenidos a un nuevo video de su canal Arte con Todo. Hoy la aventura nos llamaba y el clima indolente nos invitó a salir de Guarujá. Pero la travesía continuaba y con pasos decididos abordamos un bus urbano que nos llevaría hacia el puerto. Allí un ferribot nos esperaba como un guardián entre las olas, listos para llevarnos a través del mar hacia la espléndida ciudad de Santos. Aunque anteriormente ya habíamos visitado Santos, su crecimiento y belleza nunca dejará de sorprendernos. Esta vez no recorrimos sus calles, pero algunas imágenes que capturamos hablan por sí solas, narrando historias de un pasado vibrante y un presente lleno de vida. Y entre todos esos recuerdos visuales, observen uno que se destaca muchísimo, es el cementerio vertical, que con 14 pisos tiene el récord Guinness del cementerio más alto del mundo. Allí, en ese santuario de paz, descansa el legendario Rey Pelé, cuyo espíritu sigue inspirando a generaciones. Los invitamos a sumergirse en esas imágenes, a sentir con nosotros la brisa del mar y a conectar con la historia de cada una de ellas. No dejes de verte este video hasta el final y mira toda la serie de esta travesía de Brasil a Uruguay. Es una espléndida aventura. Ya en la vibrante terminal de autobuses de la ciudad de Santos, solo encontramos pasajes hacia una ciudad llamada Peruíbe. Nos vamos para allá. Al llegar nos sorprendió la belleza de la ciudad y más el hermoso hotel que parecía de sueño. Estaba ubicado en la majestuosa avenida de la Playa y sin perder ni un segundo salimos a explorar y nos encontramos con una noche que anunciaba mucha diversión. La playa se transformó en un escenario de alegría donde la risa de los niños y el vuelo de las cometas que están viendo pintaban el cielo nocturno. Era lo que ellos llamaban la guerra de cometas. Este entretenido juego se convirtió en el centro de todas nuestras miradas. Era un espectáculo familiar de destreza y emoción, donde los adolescentes luchaban por mantener sus cometas danzando entre las estrellas, mientras los más pequeños elevaban las suyas verticalmente con picardía para capturarlas de los mayores como valiosos trofeos. Qué maravilla ver a la juventud disfrutando de la pura felicidad, sin drogas, sin una gota de alcohol o una sombra de conflicto. Festival, es un festival. Ô, Ju, bora! Al amanecer, la playa cobraba vida con pescadores que parecían como unas esculturas inmóviles junto a esas cañas de pescar. Y un niño con su ingeniosa bomba de pistón nos contó y nos reveló el mundo submarino de criaturas que había bajo la arena húmeda que se convertían en el tesoro para esos pescadores. En el día, esas playas de Peruíbe, la vida bullía como con energía. Eran kitesurfistas desafiando el viento, skimboarders deslizándose sobre la arena húmeda, cada uno escribiendo como su propia historia sobre las olas. Después de ese espectacular día bajo un sol implacable, partimos navegando hacia un nuevo destino. Al llegar a una pequeña y hermosa ciudad llamada Cananeia, nos esperaba un ferry que nos llevaría a través de aguas tranquilas hacia la famosa isla Comprida. Al llegar al hotel, este tótem tallado en el mineral llamado Pumita nos recibió. Era como un guardián silencioso de historias antiguas y futuras aventuras. Si no saben qué es Pumita, les recomiendo adquirir el libro Minerales, cómo identificarlos. Al adquirirlo apoyas al canal Arte con Todo, permitiendo que la creatividad fluya semana tras semana. Y para aquellos que buscan algún tipo de inspiración, las fotos que detallamos de este kiosco de Guadua son como un regalo para invitarlos a construir un rincón similar en sus fincas.
Nuestro corazón siempre pertenecerá a las playas, y en Isla Comprida descubrimos esta gigantesca playa que se extendía hasta el horizonte. Es una de las playas más grandes que hay en Brasil. De regreso temprano a Cananeia, la espera del único bus que saldría ese día a las casi 5 de la tarde de allí se convirtió en una celebración de la vida al ritmo de una rumba colombiana, cortesía de un anfitrión brasileño llamado Oí, que nos abrió su corazón y su hogar y nos preparó un delicioso almuerzo con un plato típico brasilero llamado galinjada, con el que nos demostró su amistad y dejó un sabor de felicidad en nuestros recuerdos. Finalmente partimos hacia la ciudad capital de uno de los estados más industrializados de Brasil, el estado de Paraná. Nos recibió la ciudad de Curitiba, que como Guarujá nos recibió con un torrencial aguacero. Disfrutaremos de un reparador descanso para nuestro siguiente trayecto. Recuerden que suscribirse a los canales de YouTube no tiene ningún costo y sí nos ayuda muchísimo a los creadores de contenido. Si aún no se han suscrito al canal Arte con Todo, solo presionen el logo que indica la flecha y se suscriben muy fácil. Los esperamos la próxima semana en un nuevo video de su canal Arte con Todo.